Ha llegado el viernes, qué alegría que usted se haya mantenido en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina. Bienvenidos, bienvenidas, nueva edición de esta conexión digital meridiana de Telesur, correspondiente ya al final de esta semana, pero sin embargo queda mucha información. Tenemos cobertura especial de las elecciones generales en México durante este fin de semana y queremos que usted, por supuesto, se mantenga en sintonía de Telesur. Bienvenidos, bienvenidas. Precisamente por eso se hace necesario comenzar hablando de México y preste mucha atención porque son unas elecciones que han calado en la palestra y no precisamente por la democracia. Los casos de muertes en la campaña para estas elecciones generales en México son realmente aterradores. La violencia política nunca había estado tan desatada en la historia de México. Preste atención a las cifras. Más de 130 políticos muertos entre la pre-campaña y la campaña. De esa cifra, más de 130, unos 48 eran candidatos. Es decir, su rostro aparecía en el tarjetón electoral. Pero hay datos más trascendentales. Por primera vez, la izquierda tiene amplia ventaja y ahora puede llegar a la presidencia de la República. Me voy, más detalles hasta el portal de nuestra multiplataforma digital. La dirección es muy sencilla, lo recuerdo siempre, estamos a un solo clic de distancia, www.telesurtv.net. Especial web que han preparado desde nuestra multiplataforma, la violencia electoral en México, que alcanza además cifra récord, sobre todo en feminicidios y en violencia política. La violencia electoral que ha empañado esta etapa desde el inicio de pre-campaña en septiembre anterior, pasando así por la campaña. Es un país además de desaparecidos, fíjese. Hasta enero de 2018 estaban desaparecidas 34.268 personas. De esa cifra, de esos 34.268 personas, 16.594 personas correspondían a menores de 29 años. Y los casos con los estados donde se registraban más desapariciones eran los estados de Tamaulipas, Jalisco y el estado de México. Entre 5.989, 3.834 y 3.060 desapariciones correspondientes respectivamente a cada una de estos estados. De ese porcentaje, entre 15 y 24 años correspondían a los desaparecidos un 27% del total de la cifra y esto se traduce en que cada hora y 33 minutos desaparece una persona en México. Toda esta información usted la puede ubicar en nuestra multiplataforma digital www.telesurtv.net. Usted se va directamente hasta multimedia y hay un especial al que se le ha denominado México Decide. Es parte de toda esta cobertura especial de Telesur rumbo a estas elecciones generales de este próximo domingo 1 de julio en México. Me voy con más informaciones. Otro portal, Animal Político. Vamos a ver cómo están titulando desde esta multiplataforma. Comenzamos. Si subimos un poco, por favor, para que nuestra audiencia en América Latina y en el mundo puedan leer el titular. Déjenme el titular. Ahí está, perfecto. Las juventudes, el gran elector ausente en México. Y esto ocurre, según el texto, porque a pesar de constituir el grupo etario más numeroso del padrón electoral y que podrían por ellos mismos determinar al próximo presidente, las y los jóvenes de entre 20 y 24 años tradicionalmente han optado por abstenerse de la posibilidad de influir en esa decisión, en estas elecciones. Ahora bien, vamos a contextualizar un poco. México es un país de jóvenes y esto de acuerdo con la encuestadora Intercensal 2015, que fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Una de cada 4 personas que vive en territorio mexicano tiene entre 15 y 29 años. Ahora, hablando en términos electorales, las y los jóvenes que tienen entre los 20 y los 24 años constituyen así el grupo etario más numeroso del padrón electoral y todo esto se traduce en 11.070.002 personas, seguido por el bloque de 25 a 29 años que se traduce en 11.025.383 personas. Y si a estos grupos sumamos a quienes tienen entre 18 y 19 años, entonces vamos a estar hablando de la mayor fuerza electoral del país, casi 26 millones de posibles votantes, que es prácticamente el 30% del electorado, para poner en perspectiva lo que esto representa. Y hay que tener en cuenta también, hay que recordar que el actual presidente de la República obtuvo 19.2 millones de votos en 2012. Es decir, las y los jóvenes de México podrían por ellos mismos determinar, palabras más, palabras menos, quién será el próximo presidente de México por los próximos 6 años.
Ya me voy de inmediato a las redes sociales. La cobertura especial también se hace desde nuestra multiplataforma digital de la mano con nuestros corresponsales. Eduardo Martínez, su cuenta oficial en Twitter, Eduardo M. Telesur. Él le ha hecho el seguimiento correspondiente a esta etapa de campaña y precampaña. Inicio de precampaña en septiembre anterior, campaña electoral que ya terminó durante esta semana y ahora veda electoral que se mantiene cuando faltan solamente 2 días para que las y los mexicanos escojan a las autoridades del país para los próximos años. Tuitea Eduardo, continúa la violencia política en México, en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. 56 candidatos han solicitado protección en los últimos días y se han registrado atentados en contra de aspirantes a cargos a elección popular. Etiquetas desde Telesur, México decide, elecciones en México. Ante este panorama que para muchos es realmente sorprendente, hay reacciones que se dan desde las propias plataformas digitales. Me voy, Esperanza. Mensajes en Twitter que están publicando. El próximo domingo se celebran elecciones en México. Desde que comenzó la campaña electoral en septiembre de 2017, han sido asesinados, palabras más, palabras menos, publica Esperanza, 133 políticos. Esa cifra aún está por verificar, sin embargo, sí, ciertamente, son más de 130 los políticos que han sido asesinados en México. Un mensaje final de Esperanza, pero Venezuela es un país que está en boca de los organismos multilaterales, de los organismos internacionales. Sin embargo, estos organismos no se han pronunciado por esta violencia política que ha ocurrido durante estos últimos meses en México y que aún se ha mantenido durante esta semana. Me quedo en esta plataforma digital, me quedo en Twitter, otra publicación. Miguel Ángel Breceda, este domingo estamos ante las elecciones más grandes de la historia de México. Es de vital importancia que salgamos a votar, votemos por las ideas y proyectos realistas apegados al contexto global. Tenemos el compromiso de elegir a quién guiará a México en los próximos 6 años. Es el llamado que están haciendo las y los mexicanos. Salgan a votar. Hispan Post, otra publicación que se hacen desde las plataformas digitales. Todo lo que necesitas saber sobre estas elecciones presidenciales en México. Se preguntan desde esta plataforma, ¿cuántos electores votan? ¿Cómo es el proceso de votación? Pues acá lo están publicando desde esta página de HispanOpod. Aquí prácticamente toda la infografía y toda la información que usted necesita saber, además, cómo votar en esas elecciones generales en México. Avanzamos, transcurre la tarde en América Latina y en el Caribe. Hay una etiqueta significativa y es bastante contundente. El agua no se vende. El Salvador ha albergado durante los últimos días protestas contra la privatización del vital líquido. Los manifestantes están denunciando el intento de los partidos de derecha en el Congreso Nacional por privatizar el agua mediante una ley que, entre otras cosas, busca otorgar a la empresa privada el control de la Compañía Nacional de Agua y Saneamiento de El Salvador. Me voy, prensa latinoamericana, prensa latina. Vamos a ver cómo están titulando desde esa plataforma. Sindicatos salvadoreños vuelven a las calles en defensa del agua. En el texto, una movilización social que persiste durante esta jornada de viernes en El Salvador contra el intento derechista de privatizar la administración del agua. Así las cosas, los sindicatos han tomado desde hace un día el tramo de la diagonal universitaria que conduce al centro de gobierno y han llegado a las inmediaciones de la Asamblea Legislativa para defender, entre otras cosas, el derecho humano a la gestión pública del agua. El Frente Sindical Salvadoreño coordinó la marcha hasta la sede parlamentaria, donde sesionaba la plenaria semanal sin figuras prominentes del derechista Partido Arena. Y aún así los manifestantes estaban exigiendo la aprobación del anteproyecto de Ley General de Aguas, presentado por movimientos sociales y largamente postergado por la derecha parlamentaria, con la intención de archivarlo, con la intención de engavetar este anteproyecto a la privatización del agua. Me voy a las redes sociales, publicaciones hechas por nuestros corresponsales. Ernesto Ábalos, vamos a ver de inmediato. Me encuentro en las inmediaciones de la Universidad Nacional, donde estudiantes de esta alma mater están protestando contra la privatización del agua.
Esto después de que el 5 de junio se dio a conocer por parte de diputados de derecha en la Asamblea Legislativa la intención de que el ente rector del agua esté en manos de la empresa privada. Durante todos estos días y esta semana específicamente se han realizado marchas, concentraciones como esta y foros para que la población pueda entender la situación que viviría el pueblo salvadoreño si se privatiza el recurso. Evidentemente estas protestas continuarán hasta que los diputados de derecha desistan de privatizar el agua. El detalle, el minuto a minuto a través de nuestro corresponsal y su cuenta oficial en Twitter, @Ernesto_Telesur, Ernesto Ábalos, desde El Salvador. Vámonos a las reacciones en redes sociales, publicaciones además que hacen organizaciones, por ejemplo lo que hace la Alianza Nacional contra la Privatización. Publica, más comunidades se unen en defensa del derecho humano al agua en el departamento de Ahuachapán. Demandan la aprobación de la Ley General del Agua y publican la etiqueta. Además, el agua no se vende, no a la privatización del agua. Se dirigen hacia la sede departamental de la Asamblea Legislativa. Una pancarta significativa, por mi derecho al agua. Es bastante contundente esta protesta. Dicen no a la privatización del agua en El Salvador. Un proyecto que están implementando los integrantes de la extrema derecha en la Asamblea Nacional Salvadoreña. Avanzamos, me quedo en esta plataforma digital. Apaneca, Viento de Cambio, otra organización que publica: organizaciones sociales de Cabañas acompañan a las comunidades hacia la sede departamental de la Asamblea Legislativa para demandar la aprobación de la Ley General de Aguas presentada por el Foro del Agua. Etiquetas: la Ley General del Agua ya, el agua no se vende, no a la privatización del agua. No solamente esta plataforma digital, no solamente Twitter alberga reacciones de referencia a este tema. También en Instagram hay más publicaciones. Por ejemplo, aparece la fotografía: únete pueblo, el agua es para ti. El agua no es un privilegio, es un derecho, o el agua es del pueblo. Diputados, el agua no es una mercancía, quiero decir. Diputados, el agua no es una mercancía. Un llamado bastante contundente que hacen las y los salvadoreños que integran diferentes organizaciones sociales ante el proyecto que ya fue introducido ante la Asamblea Nacional y que busca, entre otras cosas, privatizar el vital líquido en El Salvador. Publican desde esta organización: Asesinma, presente en la concentración realizada durante esta mañana sobre la Avenida 25 frente a la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador no cesará su lucha contra la privatización del agua. El agua no se vende, se cuida y se defiende. Una consigna. Rápidamente cambiamos de tema, hablemos ahora de la cultura venezolana. Durante esta jornada de 29 de junio se está conmemorando la tradicional Parranda de San Pedro. Es conocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta es una festividad popular y también religiosa de las ciudades de Guatire y Guarenas. Eso es en el estado Miranda, en el centro norte de la República Bolivariana de Venezuela, que además tuvo su origen en la época colonial. Material desarrollado desde nuestra multiplataforma digital www.telesurtv.net. Queremos que usted lo revise, queremos que siga junto a nosotros. Imágenes de referencia y con ellas vamos a la pausa. A la vuelta más de esta conexión digital meridiana de Telesur. Venimos. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. Baila, baila, María Ignacia, como tú sabes bailar. Baila, baila, María Ignacia, como tú sabes bailar.
Imágenes para contextualizar todo lo que ha ocurrido durante estas últimas 2 jornadas. La reunión del Consejo Europeo ha desatado polémicas tras la decisión sobre el tema de los migrantes, las personas que están buscando refugio en Europa. El grupo de los 28 ha logrado establecer centros controlados, dicen ellos, para separar a los refugiados de los migrantes irregulares y luego devolverlos a sus países de origen. Así las cosas, vámonos de inmediato hasta la prensa digital. Vámonos con el portal de la casa, www.telesurtv.net, y veamos información correspondiente. La Unión Europea separará refugiados de migrantes irregulares, titulan desde nuestra multiplataforma. Allí el titular, avanzamos, destacan en el texto, los líderes de la Unión Europea acordaron la madrugada de este mismo viernes establecer, entre otras cosas, los denominados para ellos centros controlados, y esto consiste en separar a los refugiados de los migrantes irregulares y luego devolverlos a sus países de origen. Luego ya de 14 horas de cumbre, presionada por la amenaza del veto de Italia, los 28 países alcanzaron un pacto en la materia. Sin embargo, la creación de los centros sería de forma voluntaria de los estados que integran la Unión Europea. Así las cosas, el bloque abogó por estrechar la cooperación con los terceros países incluidos, así como con el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Información destacada en nuestra multiplataforma, telesurtv.net. Visítenos. La noticia, desde luego, que tiene repercusión en Europa. Me voy, prensa española, El País. Vamos a ver cómo están titulando. España y Grecia aceptan que Alemania les devuelva solicitantes de asilo. Prensa española titula de esa forma. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió durante este mismo viernes ante la canciller alemana Angela Merkel a que España reciba un número, dice él, equilibrado y también admisible de refugiados que entraron en ese país por la frontera con Austria, según ha manifestado en rueda de prensa en Bruselas, y esto se daba luego de acabar la cumbre comunitaria. Sánchez trasladó primero ese compromiso a Merkel en la reunión bilateral que ambos tuvieron antes del Pleno del Consejo Europeo junto al primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras. Esta reunión se daba a inicios de esta semana. Ahora, el gobierno español está estimando que el número final de inmigrantes demandantes de asilo que se pueden ver beneficiados con ese acuerdo no superará al final del centenar, pero a cambio resaltan la importancia del mensaje político de la alianza con Merkel. Y esta es una alianza que ha sido bastante criticada por los analistas internacionales porque han asegurado que solamente obedece a intereses económicos. Le han llamado incluso que obedece al requerimiento de mano de obra barata para estos países europeos. Me devuelvo a América Latina, prensa latina precisamente, portal cubano. Vamos a ver cómo están titulando, porque la noticia también ha tenido repercusión en esta parte del continente y los medios de comunicación han hecho el seguimiento correspondiente. En pantalla, titular de este portal cubano, ministro italiano cauteloso sobre acuerdos del Consejo Europeo. Se trata del ministro de Interior, del polémico Matteo Salvini. Él reaccionaba ante los resultados de la reunión del Consejo Europeo sobre la gestión de los flujos migratorios irregulares. En declaraciones a medios de comunicación, Salvini señalaba que no se fía de las palabras. Por su parte, el primer ministro Giuseppe Conte expresaba que de este Consejo Europeo sale una Europa más responsable y más solidaria. Además, destacaba la inclusión en el documento de una nueva aproximación al tema migratorio respecto a las operaciones marítimas de rescate, para las que se prevén acciones compartidas y, por lo tanto, coordinadas entre los estados que integran la Unión Europea. En directo con las publicaciones de nuestros corresponsales, Giovanni Arvideaza. Tardes, saludos a todos y a todas. Ayer por la tarde los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo respecto a la inmigración, o podríamos decir en contra de la inmigración, que recoge todas las tesis de los partidos y de los gobiernos más a la extrema derecha de la Unión Europea. Italia consiguió, por ejemplo, que se asumiera la obligatoriedad por parte de las organizaciones de rescate de cooperar con la milicia autodenominada guardacostas libios, que es una de las 2.000 milicias que funcionan ahora mismo en el país norteafricano. Austria consiguió que la Unión Europea acepte por primera vez el establecimiento de campos de detención para refugiados y migrantes en el exterior de la Unión Europea, campos que tendrán por objetivo discriminar entre quién tiene derecho a solicitar asilo y quién será considerado un migrante irregular y por lo tanto candidato a la deportación. Por otro lado,
Italia consiguió también que se asumieran sus tesis más radicales en contra de la inmigración. Tenemos que tener en cuenta que Italia es ahora mismo quien está marcando la línea más claramente xenófoba dentro de Italia, y al acabar la primera jornada de la cumbre, el primer ministro italiano dijo literalmente: Italia ya no se siente sola. Por otro lado, Víctor Orbán, que es el otro líder que más netamente ha peleado para que Europa asuma sus postulados xenófobos, consiguió que se eliminen las cuotas de aceptación obligatoria de refugiados. De esta manera, Hungría y el resto de países que no han acogido ni un solo refugiado durante los últimos años, no solamente han conseguido continuar y no tener ningún tipo de sanción por ello, sino que a partir de ahora la aceptación de refugiados en Europa será voluntaria y por lo tanto podrán continuar con su línea dura anti-inmigración y anti-refugiados. Los líderes autodenominados moderados o que se consideran moderados, el caso de Angela Merkel, de Francia, de Grecia o de España, no solamente no impusieron un relato diferente de los hechos, no solamente han asumido que la cuestión migratoria no es un tema relacionado con los derechos humanos, sino un tema de orden público, un tema relacionado con la seguridad, según ellos, sino que no han establecido ningún mecanismo para garantizar que el derecho de asilo no muera en Europa, es decir, para garantizar que Europa siga pudiendo decir que respeta los derechos humanos y que da protección a las personas que, según los tratados internacionales, tienen derecho a ella. Esto es así, es lamentable, pero no hay buenas noticias desde Bruselas. Gracias, Ibai. Publicaciones en redes sociales, líderes europeos. Me voy con la publicación hecha por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. @Sánchez Castejón. Era importante, publica, llegar a un acuerdo y esta madrugada el Consejo Europeo lo hemos conseguido. En el Consejo Europeo lo hemos conseguido. La Unión Europea comienza a caminar en la dirección necesaria, dar una perspectiva europea a un desafío europeo como es la migración. Más publicaciones, Giuseppe Conte, lo hecho por el presidente del Consejo de Ministros de Italia. En pantalla, la publicación: venimos a este Consejo de la Unión Europea con propuestas razonables, tuiteaba el integrante de la política italiana, y en línea con el espíritu y con los principios europeos. En los últimos años, Italia ha recibido muestras de solidaridad en palabras. Ahora, lo suficiente. Esta es la ocasión en que todos finalmente podemos mostrar la solidaridad con los hechos. Otra publicación aparece en pantalla, ya reacciones en las redes sociales. Pastor y Filigrana, falacias del Consejo Europeo, reacciones a este acuerdo, publica este usuario. Sobre las migraciones, no existen migrantes regulares e irregulares. Migrar es un derecho fundamental que puede tener detrás diversas causas. Los derechos fundamentales deben regir la política migratoria de la Unión Europea. Hay otras informaciones. Recuerde que Telesur es mundial y también estamos en Rusia 2018. De inmediato vamos a revisar cuáles serán las próximas competiciones que se van a dar en ese mundial, precisamente en la cita mundialista, ya cuando los equipos se enfrenten en octavos de final. Primer partido aparece en pantalla, se va a estar celebrando este próximo sábado en el estadio Kazan Arena. Es el primer partido de los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y es entre los combinados de Francia y Argentina. Este encuentro, ya lo ven en pantalla, es a las 10 de la mañana, tiempo local en la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente a las 2 de la tarde se realizará el segundo encuentro y eso será en el FIS Sochi entre el combinado de Uruguay contra la selección de Portugal. Tiempo local, 2 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, y todas las incidencias, por supuesto, usted las puede tener a través de Telesur, nuestra multiplataforma digital www.telesurtv.net, porque Telesur es mundial. Me voy precisamente hasta la sede de este mundial de fútbol. Hansel Oro con nosotros. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia, incluyendo también los amigos de las redes sociales que están conectados con nosotros con estas informaciones relacionadas con el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. El próximo 30 de junio comienza esta jornada de octavos de final, exactamente con las presentaciones, los choques entre Francia y Argentina, que no se lo ha visto muy bien
en la fase de grupos ha tenido varios tropiezos, así han comentado los hinchas y seguidores del albiceleste. También está el partido de Uruguay que se enfrenta a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Uruguay que va a esta ronda de octavos de final sin goles en contra, y por supuesto esto le da la posibilidad de presentar pelea para pasar a los cuartos de final. También está el caso de otros partidos importantes, que es el caso de Rusia, España, otras selecciones por la parte de América Latina, que es el caso de Colombia. También está todo este enfrentamiento lamentable en el tema de Brasil y México, que cruzan dos selecciones que se la ha visto bastante bien en esta fase de grupos. Recordemos de que ya, según las estadísticas de la FIFA, se han completado un total de 48 partidos de los 64 que deberían haberse jugado en esta Copa Mundial de Fútbol. Esta concluye el próximo 15 de julio. Busca Latinoamérica un campeón después de 16 años, cuando lo hizo por última vez en 2002 Brasil. Entonces, con estas 5 selecciones latinoamericanas que están acá, se busca recortar, se busca ganar este campeonato con las posibilidades de países como es el caso de México, también Brasil, también está Uruguay, Colombia y bueno, Argentina, que tratará de hacer una mejor actuación en torno a este encuentro que tiene en el estadio de Kazán, en la ciudad rusa de Kazán, con el enfrentamiento con Francia. Esta es la información hasta este minuto. Adelante. Hansel, gracias. Hansel Oro, uno de nuestros corresponsales en Moscú, la etiqueta Telesur es Mundial. Estamos en Rusia 2018. En pantalla los partidos correspondientes a estos quiero decir, octavos de final. Las celebraciones, por supuesto, cada una va detrás del sueño mundialista, y tras este sueño, pues también está la hinchada latinoamericana y también toda la hinchada mundial que le está haciendo fuerza para que su equipo correspondiente gane este Mundial de Fútbol de Rusia 2018. ¿Quién será el ganador? Haga además sus quinielas, haga sus pronósticos, haga sus pollas, como también se le conoce en América Latina, para ver cuáles serán los resultados de estos encuentros. Avanzamos en las reacciones en redes sociales. Mire lo que está publicando el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Como hoy, en 1986, Argentina se consagró campeón de la Copa del Mundo México 86, donde el hermano Diego Armando Maradona, publica el presidente Evo Morales, anotó uno de los mejores goles de la historia del fútbol. Nuestro deseo es que una selección sudamericana sea nuevamente campeona en Rusia 2018. Una etiqueta además que publica Evo Morales, la etiqueta Maradona, acompañada de este material audiovisual que da cuenta de ese momento histórico, ese momento glorioso para el fútbol latinoamericano. Próxima publicación, ya me voy hasta otras plataformas digitales. En Instagram, Juliana Val. Vamos a Argentina. El día martes ganamos porque jugamos con el corazón y con pasión. Y jugamos así, jugamos así mañana. De seguro ganaremos. Hagamos alguna corrección en este texto, por favor, que está publicando Juliana Val. Bueno, así como Juliana, hay más publicaciones de otros seguidores mundialistas. Miren ustedes, parte de los seguidores de estos partidos listos para mañana: Argentina, Rusia, Argentina, Francia. Si me quitan por favor el cuadro de texto que se ha activado allí en la pantalla, listos para mañana, Argentina, Francia. Y esto es lo que están publicando los diferentes seguidores de este Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Ya estamos en pantalla nuevamente. Les dejamos con material significativo que se promociona desde nuestra multiplataforma digital www.telesurtv.net. Un día como hoy, pero hace ya 25 años, fallecía el cantante puertorriqueño Héctor Lavoe. En pantalla, mire, una de sus frases, decía Héctor, por ejemplo: es chévere ser grande, pero más grande es ser chévere. Una frase publicada de Héctor Lavoe, este cantante boricua, que hoy justamente se están cumpliendo ya 25 años desde su desaparición física. Vamos a dejarlo con material musical correspondiente a este cantante y compositor. Se titula este tema El Todopoderoso. Será hasta la próxima. Tenemos una cita este fin de semana. Será hasta la próxima. Si viéramos